Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy tenemos un nuevo webinar de la RELAS, de la Red de Acción Local en Salud de Andalucía, y en esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema propuestas de promoción de la salud mental en el ámbito comunitario. Sabéis que durante el pasado, el último trimestre del 2024, tuvimos el encuentro correspondiente al 2024, el encuentro autonómico de RELAS correspondiente a 2024 fue centrado en la promoción del bienestar emocional en nuestros municipios. Como tuvimos que hacerlo en formato virtual, sabéis que dejamos pendiente hacer los talleres que estaban previstos y los estamos haciendo en este formato de webinar. Esta de hoy, esta que empezamos ahora, era uno de esos talleres previstos. Y las docentes, las ponentes que están hoy con nosotros, pues han tenido la generosidad y la amabilidad de convertir lo que habían preparado para hacer en un formato taller en el aula, pues a este formato de webinar virtual. Así que de inicio, muchísimas gracias a las tres, pues bueno, por aceptar participar, y sobre todo por la generosidad y la amabilidad que habéis tenido durante todo el proceso, ¿no? Y en ir aceptando las distintas propuestas que os hemos ido haciendo y todos los cambios que os hemos ido planteando. Yo voy a presentarlas más o menos en el orden que van a intervenir. En primer lugar, mi compañera profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Almudena Millán Carrasco. Almudena es una persona que tiene una larga trayectoria en distintos proyectos relacionados con la promoción de la salud mental, sobre todo en el ámbito comunitario. Ya lleva muchos años apoyando la estrategia de salud mental del Sistema Sanitario Público andaluz y en distintos temas, pero muy especialmente este es uno de sus temas importantes de trabajo. Y en concreto ella nos va a presentar el proyecto GRUSE y bueno, es una persona clave para contarnos este proyecto porque está en él desde el principio, ella ha trabajado muy intensamente en ese proyecto. Después, Delia Bonachera Cueto, que es residente de tercer año de Psicología Clínica en el Hospital Santa Ana de Motril, en Granada, nos hará una pequeña práctica para procurarnos un poco de ese bienestar emocional que perseguimos, ¿no? Que vamos persiguiendo desde noviembre en RELAS. Y finalmente, Encarnación García de la Hoz, que también es psicóloga clínica en los centros de salud de Almuñécar, de La Herradura, de GT y de Otívar, en la unidad de salud mental de Motril de Granada, pues intervendrá también contándonos un poco cuál es el trabajo que hacen desde su centro, ¿no? Desde su puesto, pues para esa promoción de la salud mental. Así que bueno, pues yo sin más, de nuevo agradeceros a las tres y os cedo la palabra. Como siempre, para que sepáis todos, bueno, vamos a hacer primero las tres intervenciones y después vamos a dejar un rato para que podáis preguntar, opinar, comentar lo que queráis, comentar alguna experiencia que estéis haciendo en el municipio, en fin, plantear alguna pregunta, lo que necesitéis, ¿vale? Así que bueno, pues muchísimas gracias a las tres y Almudena, cuando quieras. Gracias, María. Pues de nuevo agradecer poder tener este espacio para poder comentaros a los miembros de la Red de Acción Local en Salud estas iniciativas que llevamos trabajando desde hace tiempo, desde los centros de salud en colaboración con atención primaria y desde el programa de salud mental para la promoción del bienestar emocional. Me hace especial ilusión, como decía, igual que en la jornada, poder compartirlo con los técnicos que trabajáis a nivel local, porque me parece que en concreto, por ejemplo, esta estrategia GRUSE, esta estrategia de grupos socioeducativos en atención primaria, puede ser una aliada para poder trabajar en esos planes locales de salud todo lo que tiene que ver con el eje de bienestar emocional. Voy a compartir una presentación y la tengo, un momentito que no la tengo en la pantalla inicial y nos va a llevar, vale, ahora sí, compartir. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve algo. Vale, a ver, No se ve en formato vista, o sea, presenta. Ahora ahora, sí, ahora ahora sí, sí. ¿verdad? Perfecto, Perfecto. muy bien. Bien, pues como decía,
voy a intentar resumiros, a ver si no me paso mucho del tiempo, porque quiero dejar tiempo para que podamos debatir y me hagáis preguntas sobre la implantación de esta, bueno, pues, sobre esta iniciativa, qué os parece, si la conocéis, no la conocéis, si habéis trabajado con ella. Bueno, los grupos socioeducativos en atención primaria, que se conocen popularmente dentro del sistema sanitario como GRUSE, son una estrategia de promoción de salud. Es decir, son intervenciones grupales que están planteadas para mantener el bienestar emocional. Están pensadas para personas adultas de entre 8, para que trabajen en grupos, personas adultas de entre 8 y 15 personas. Es una intervención que tiene estructurados los materiales y los contenidos es lo que os decía, unas 8 o 10 sesiones, y que está, su objetivo sobre todo, poder fomentar los activos en salud. En esa, si recordáis, en el encuentro que tuvimos el pasado año sobre este tema de bienestar emocional, nos remitimos al modelo de determinante y a esta cebolla que Dahlgren y Whitehead representaban. Eh, Intentar localizar con las personas esos activos, esos recursos que para ellos son valiosos para cuidar de su salud, tanto desde el nivel individual, desde la parte más de habilidades y de capacidades, y luego también ir intentando identificar y movilizar activos también que hay en el barrio, en el municipio, en la comunidad, e incluso también tocar temas culturales y y del medio. Vale. Como decía, eso es una sesión de 8 a 15, de 90 a 120 minutos, lo que tiene esas 8 o 10 sesiones. Ahora os contaré un poco el contenido de cada una de ellas. Eh, mm, para partir, es importante saber que GRUSE se dirige a personas adultas, pero no a personas, no son grupos mixtos, sino que son grupos de mujeres y aparte grupos de hombres. Es decir, trabajamos por separado los grupos con hombres y los grupos con mujeres porque trabaja desde un enfoque determinante en salud y el género en bienestar emocional. Para trabajar en la atención primaria, desde el primer momento que comenzamos a trabajar los GRUSE, fue un tema muy importante. De hecho, nosotros pensamos en una estrategia separada o segregada, o comenzamos a trabajar con mujeres porque precisamente ellas eran las que con más frecuencia acudían a consulta con síntomas de malestar emocional, síntomas de malestares indefinidos que tenían que ver con somatizaciones, con dolores, con insomnio, con síntomas de ansiedad, que no terminaban, que no eran un trastorno, que solían estar asociados a una respuesta a un entorno adverso, pero que sí que necesitaban apoyos para poder enfrentar esas dificultades de forma saludable. Creo que alguien ha levantado la mano. Podéis interrumpirme cuando queráis, efectivamente. ¿Puede ser? ¿No? No, disculpa, Almudena, es que ha Ha sido sido sin un error. querer. Ah, vale, de Va. acuerdo. Eso, Vaya, aprovecho para decir que me podéis interrumpir si lo necesitáis, cuando queráis, para aclarar lo que, aunque eso, si podemos, os cuento y luego abrimos más espacio para hacerlo así un poquito más rápido. Pues Almu, aprovecho yo para decirte que en el lateral derecho de la diapositiva se ve como unas Las notas. notas, vale. Ahí Ahí, mejor, ahí ya perfecto. no se ven. Muy bien. Perfecto. De acuerdo. Pues bueno, partiendo de esto, de que GRUSE es una estrategia de promoción de salud, de bienestar emocional, pensada para trabajar con mujeres o con hombres de forma por separado que presenten problemas de malestar emocional, de afrontamiento de dificultades de la vida diaria. Vamos a conocer un poco de dónde vienen y por qué llegan a estar donde están ahora. Esta iniciativa, los GRUSE surgen, el embrión de los GRUSE, digamos, surgen como grupos de cuidadoras informales. Ahí entenderéis más el tema de la segregación por género a la hora de trabajar en estos grupos de bienestar emocional. Surgen, se inician como grupos de cuidadoras informales, tanto en Antequera como en Málaga, en los que a ver, hay un equipo de salud mental en especial, que es el equipo del Limonar, en el que un psiquiatra, que es José María Herrera Pérez Bryan, y una enfermera especialista, que es Casta Quemada, ya con experiencia previa en Antequera, deciden colaborar a demanda del Centro de Salud del Palo en el diseño de unos grupos que sirvan para intervenir con esos malestares emocionales que principalmente
ese rol, esas mujeres que asumían los cuidados de sus familiares dependientes, presentaban. Con esa demanda inicial y ese equipo inicial de trabajadora social, que era Mariluz Burgos Varo, y el equipo que la acompañaba en el Palo, junto con el equipo de salud mental, la unidad de salud mental comunitaria del Limonar, configuran lo que fue el primer planteamiento de los actuales GRUSE. Posteriormente, en el 2008, el segundo PISMA incluye una línea específica de género, aparte de la de promoción. Y en esa línea de género se habla de la idea de poder trabajar con enfoque de desigualdades en salud y de activos, precisamente con grupos de cuidadoras, como un grupo identificado en riesgo de malestar emocional. Los siguientes PISMAs suelen incluir de nuevo esa línea de género, y en la línea de promoción GRUSE cada vez toma más importancia, y para el programa de salud mental continúa siendo durante toda esta década una línea estratégica importante, una actividad para introducir en esas líneas de promoción y de género. No es hasta el año 2011-2012 cuando se publica el primer manual regional, es decir, en el 2011 cuando se toma la decisión de intentar expandir por toda Andalucía las iniciativas que se venían haciendo ya en Málaga y también en Sevilla, en algunos lugares donde se había difundido de manera informal o de manera puntual esa estrategia que se había comenzado, esas intervenciones que se habían comenzado a hacer en el distrito Málaga. En el año 2011-2012, la escuela colabora en esa edición del manual y de la guía GRUSE-M, y lo que añade al planteamiento del embrión de Málaga es el enfoque de activo, el enfoque de salutogénesis, es decir, el enfoque de promoción, de plantear que en esos grupos no se está interviniendo sobre todo para promocionar las habilidades y los activos, es decir, los recursos del entorno que las personas consideran valiosos para mantener su bienestar emocional. Se incluyen sesiones que no estaban anteriormente, que tenían que ver con la identificación de esos mapas de activos por parte de las mujeres que inicialmente son las que trabajan en los GRUSI, de su barrio, de su municipio, que pueden cuidar de su salud mental y también de ellas mismas, es decir, sus propias capacidades idóneas. En 2013 se incorpora este objetivo al contrato programa del Servicio Andaluz de Salud, que es un contrato en el que, es un acuerdo de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud con los distritos por el que se prioriza esta línea, y eso hace que haya un boom a nivel de desarrollo de grupos en los centros de salud de toda Andalucía. Se hace una estrategia formativa amplia en la que se forman la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores sociales que había contratado en los centros de salud en aquella época, y se va desarrollando a lo largo de los años ese desarrollo de grupos en cada uno de los centros, alcanzando los niveles que después os contaré. En 2014, ya más asentado, se empieza a plantear que aparte del grupo de mujeres es posible que se necesite ampliar a otros grupos el planteamiento GRUSE. Como había dicho, era un planteamiento que se hacía con mujeres y con mujeres adultas, y se empezaba a plantear la importancia de poder trabajar, por ejemplo, con población infanto-juvenil. Se hablaba también de la importancia de intervenir o de los problemas que estaba teniendo ya con el análisis que se hacía en aquella época para trabajar en zonas de transformación social, donde los problemas sociales pesaban mucho y donde era muy difícil implementar una estrategia que hablase del desarrollo de capacidades o habilidades cuando la parte social de esa cebolla de los determinantes sociales estaba muy afectada. Con lo cual, pues se sigue trabajando a lo largo de los años, como digo, en esos otros perfiles, pero se toma sobre todo la decisión en el año 2014-2015 de introducir los grupos de hombres, es decir, de entre esos perfiles se ve que era importante comenzar también a trabajar con hombres. En ese momento, afectados por la crisis económica, comienzan a llegar hombres a los centros de salud con los mismos síntomas y la misma problemática que las mujeres habían presentado previamente, a vuelta de toda la salida que tuvo del mercado laboral una gran cantidad de hombres. Es decir, empezábamos a tener y teníamos esa oportunidad de poder incorporar y trabajar con los hombres. Se planteó y se estuvo haciendo todo un análisis de cómo era mejor hacerlo,
y la idea, la conclusión fue que lo suyo era poder continuar con con el género como un determinante importante y poder trabajar de forma segregada con los hombres. Ahora explicaré un poco en qué manera se hace con cada quien. En el 2016 se finaliza la guía de desarrollo del grupo, de los grupos con hombres, en la que yo fui editora y también formadora posterior de los grupos de hombres. En el 2017 y 2018 se hace toda la formación a ese contingente de trabajadoras y trabajadores sociales que venían haciendo ya grupos de mujeres para que pudiesen desarrollar los grupos de hombres. En el 2019, en el tercer encuentro de profesionales que se hace a nivel regional de GRUSE, que se habían venido haciendo, se retoma además una línea importante que también os presentaré, que era la idea de que, aparte de todo esto, era importante evaluar y ver qué resultados se estaban obteniendo de esos grupos de mujeres y de esos grupos, sobre todo de los grupos de mujeres que eran los que estaban más implantados en ese momento. Se incorpora GRUSE a la historia social digital de Diraya, con lo cual empieza a haber también más indicadores para poder hacer una buena evaluación. En el año 20 y 21, durante la pandemia, hay como un parón en el que, precisamente por el cierre de los centros de salud, no se pueden realizar apenas GRUSE, se hicieron algunos adaptados, pero sí que sirvió para que el grupo motor pudiera reflexionar y trabajar, por ejemplo, los materiales que veíamos que eran necesarios para trabajar en zonas de transformación social. Es decir, el grupo motor no paró y se siguió formando a la red para continuar y retomar una vez que se abriesen los centros de salud con la estrategia. En el 2022 se vuelve a publicar una guía de mujeres revisada. La guía de 2011 es cierto que partía con un enfoque de género, es decir, el planteamiento fue trabajar con cuidadoras inicialmente y luego también con mujeres con malestares, pero es verdad que después de haber desarrollado toda la guía de hombres y un análisis que se había hecho por algunas alumnas pertenecientes a los GRUSE en relación al enfoque de género en los grupos de mujeres, se vio la necesidad de reforzar ese trabajo desde el enfoque de género y se revisó la guía de mujeres que ahora actualmente está publicada en la web de GRUSE, que la tenéis ahí, que es gruse.es, para lo que os pueda interesar. En esa web podéis encontrar tanto los manuales como mucha información alrededor de esta iniciativa. Para contaros un poco sobre las tripas, sobre el contenido de los GRUSE, hay que partir de los componentes básicos que se trabajan, que ya algo he apuntado previamente. Los componentes básicos que se trabajan en GRUSE, a ver, trabajamos sobre un esquema de enfoque cognitivo-conductual para trabajar todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, es decir, todo lo que tiene que ver con la conexión entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Y todo lo que tiene que ver con cambiar elementos, tanto a nivel de pensamiento con reestructuración cognitiva, como a nivel de emoción con el manejo y gestión de ansiedad. Es decir, cómo trabajando en algunos de los ejes puedes trabajar la mejora del afrontamiento de las dificultades. Es decir, básicamente el esquema lo que plantea es la realidad y la vida con frecuencia es difícil, es adversa, pero dependiendo de las habilidades que yo desarrolle, de cómo mi pensamiento, mi emoción, mi conducta se adapten a esa realidad, puedo enfrentar de una forma más saludable o menos esas dificultades que la vida me plantea. Sobre ese esquema básico cognitivo-conductual, GRUSE añade dos elementos que se trabajan de forma transversal a lo largo de las sesiones y afectando a qué se trabaja a nivel de pensamiento, a nivel de emoción y a nivel de conducta, que son el enfoque positivo, es decir, el enfoque siempre hacia la salutogénesis, la identificación de habilidades, de dones, de fortaleza de las mujeres y del entorno en el que viven, tanto del grupo, algo muy importante, del grupo que se configura los GRUSE, y por otra parte con un enfoque de género, con un enfoque en el que se va a ir trabajando cómo las mujeres y los hombres enfermamos de forma diferente y mantenemos la salud mental y enfrentamos la realidad de forma diferente por habernos socializado con un patrón diferente a la hora de enfrentar esa realidad a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de patrones de pensamiento, de exigencia para uno y para otra. Trabajamos en la conciencia de desigualdades, tanto con las mujeres como con los hombres, con esa toma de realidad en relación a esas desigualdades.
También se trabaja sobre todo partiendo de esa desigualdad entre hombres y mujeres, con el enfoque de empoderamiento de las mujeres, de poder darle el empujón, la visión para poder reclamar una mayor igualdad y situarse en una situación de exigencia o de reivindicación de mayor igualdad. Una cosa muy importante también en cualquier colectivo desfavorecido, el de las mujeres, uno de ellos, el apoyo entre ellas, el apoyo entre mujeres, en los hombres esa conciencia de desigualdades es importante, en la sensibilización suya del grupo y también del entorno, ¿no? De hacer como una mancha de aceite para que lo que aprende el grupo, para que lo que aprenda el grupo en relación al género y en relación al bienestar emocional pueda transmitirse a los entornos en los que estas mujeres viven, a su barrio, a los lugares, a su municipio. Y se trabaja continuamente en relación con ese trabajo, como decía, de enfoque cognitivo-conductual en la deconstrucción de los aspectos nocivos de los roles tradicionales de género, en el cuestionamiento de algunos patrones de pensamiento que están detrás de algunas exigencias que hacen que tengamos determinadas emociones de ansiedad o de tristeza. Ahora podremos ver algunos ejemplos más concretos. Bueno, y este es el esquema de sesiones que se trabaja con las mujeres. Este es el de la guía de 2011, ya revisada, como digo, con un enfoque de género reforzado. Todas las sesiones cruce tienen una sesión de inicio y una sesión de cierre, aparte de las que trabajan temáticamente dentro. En la de inicio se comienza por dar los patrones de cómo va a funcionar el grupo, dar la bienvenida, facilitar que el grupo empiece a tomar contacto y presentarse, cómo se va a trabajar, temas de confidencialidad, temas de estructuración, temas de participación, temas de la importancia de hacer el trabajo entre sesiones. Todos esos compromisos previos se aclaran y se establecen un marco de trabajo que se va a continuar. Y en esa primera sesión, a nivel de contenido, ya se comienza a trabajar sobre la identificación de los activos, del mapa de activos que se va a ir construyendo a lo largo de todas las sesiones, de un mapa de activos para el bienestar emocional identificados por ese grupo de mujeres. En este nivel, luego lo retomaré, me parece que puede ser una herramienta muy útil también para trabajar en RELAS porque ellas pueden identificar en los distintos grupos que se realizan desde los centros de salud recursos del entorno que son valorados por las mujeres y por los hombres, los grupos de hombres, como elementos que permiten mantener la salud, que cuidan de la salud de las personas de ese barrio, de ese municipio. Os pueden dar muchas ideas sobre qué elementos cuidar para poder incluirlos en vuestro plan de salud local. La siguiente sesión ya lo que trabaja también siguiendo con el modelo de activos, como decía, que fue lo que se incluyó en el 2011 sobre todo y se retoma aquí, es el trabajo sobre los activos personales. Se parte de ese mapa de qué hay alrededor. La pregunta es, ¿qué hay alrededor que me puede ayudar? Y también mirando hacia adentro, ¿qué tengo yo que me puede ayudar? ¿No? Movilizando a nivel personal qué habilidades, qué fortalezas, qué dones aporto a mi propio autocuidado y aporto en el grupo también para ese cuidado que el grupo va a tener durante estas sesiones. Posteriormente ya se van introduciendo elementos más de habilidades de afrontamiento, de habilidades sociales. Se trabaja un módulo, una sesión específica de comunicación en la que sobre todo en mujeres, se trabaja la modificación hacia una comunicación más asertiva, que reivindique más los derechos asertivos de las mujeres y ese planteamiento de empoderamiento, ¿no? De valoración de sí misma y de poner límites y de plantear hasta dónde pueden llegar los demás y cómo yo tengo derecho a comunicar lo que deseo, lo que siento, lo que busco. Esa es la sesión de comunicación y luego como es que se va profundizando por capas un poco más hacia adentro de las participantes. La cuarta sesión ya es una sesión en la que se espera haber conseguido más intimidad dentro del grupo y en la que ya se abordan temas de la conexión, como digo, entre el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento,
y en la que ahora veremos se trabaja mucho con enfoque de género, se trabaja mucho con el afrontamiento, con la modificación de pensamiento y de patrones de pensamiento que pueden ser dañinos y que pueden estar detrás de muchas de las emociones eh, adversas, de las emociones desagradables que pueden generar sintomatología ansioso-depresiva. Después de esta sesión de pensamiento y percepción y de conexión entre pensamiento, sentimiento y comportamiento y de trabajar pensamiento, está esta otra sesión que es específica de mujeres, en hombres ya veréis que es de otra manera, que es la de autopercepción y autoestima. Eh, Precisamente en esa línea de empoderar a las mujeres se vincula mucho la autoestima a la autopercepción y al cuestionamiento de determinados pensamientos y autoexigencias que tienen que ver con patrones aprendidos a nivel cultural de cómo debemos ser las mujeres. Eh, en la siguiente sesión ya sí que se aterriza sobre las emociones. Como veis, en ese triángulo, luego pensamiento ligado a autoestima, luego se baja a las emociones y en las emociones, con las mujeres se trabaja las emociones ligadas al manejo de estrés. No es así con los hombres, se hacen así porque la ansiedad es una de las emociones que con más frecuencia se nos permite y presentamos las mujeres. Y manejar el estrés y manejar y comprender la ansiedad va a ser algo fundamental, sobre todo para el patrón de gestión emocional de las mujeres. Ahí también desde un modelo de desde los modelos de inteligencia de gestión emocional y de inteligencia emocional se van desarrollando y trabajando distintos ejes de gestión de emociones. Posteriormente se plantea ya de nuevo, ya una vez hecha más esa introspección hacia cómo pienso, cómo siento, cómo puedo manejar mis emociones, volvemos un poco a salir hacia el planteamiento de cómo hago determinadas cosas en mi vida. ¿Qué metas y objetivos me planteo a nivel vital? Y el cuestionamiento de cuántos de ellos son metas y objetivos propios y cuántos son metas y objetivos que planteo porque se esperan de mí, es decir, cuántos son como obligatorios o vienen en el paquete básico de las expectativas como mujeres. En el siguiente se habla de la resolución de problemas, sobre cómo enfrentar los problemas y conflictos, no tanto sobre la planificación de soluciones, sino sobre cómo se planifica y se enfrentan conflictos. Y se cuestiona también el cómo los patrones de enfrentamiento más pasivos pueden ser dañinos para las mujeres por la educación tradicional que hemos recibido. Una sesión que es específica de mujeres es esta de apoyo social y trabajo en equipo como una pata fundamental de ese empoderamiento que os digo que es un eje básico que se trabaja en los cruces de mujeres. Aquí se trabaja mucho el tema de la participación social, de la idea de fomentar que las mujeres salgan del nivel individual y se enganchen a los grupos, a las asociaciones, a los movimientos que en el barrio o en la comunidad estén activos o incluso que si no existen y hay suficiente liderazgo, mujeres con liderazgo dentro del grupo, puedan ser ellas mismas generadoras de tejido asociativo, generadoras de grupos de ayuda mutua o de incluso asociaciones de mujeres si no existen. O de bienestar emocional, es decir, en los temas en los que se trabajan desde GRUSE. Aquí el rol de trabajo social en los centros de salud es fundamental porque es un rol que tiene el conocimiento necesario sobre ese entorno, sobre asociativo, de movimiento del municipio en el que el centro de salud está ubicado y sobre todo también por su enfoque de trabajar con la comunidad y con el municipio. Y es necesaria, como en todas las intervenciones grupales, una sesión de cierre que se dedica fundamentalmente en el GRUSE Mujeres a poder revisar lo que se ha hecho, lo que se ha aprendido, los avances que se han dado. Solemos utilizar algunas de las técnicas que se hicieron al inicio, pues por ejemplo, proyectivas sobre el árbol, por ejemplo, de los dones, cómo estaba al comienzo, en el que a las mujeres les suele costar trabajo identificar su fortaleza y cómo está al final. Vamos comparando un poco los pre y los post, es momento de evaluar y es momento además de despedirse y de devolver a las mujeres el poder y bajar la ansiedad de la salida del grupo y poder ver cómo ellas pueden continuar trabajando por sí mismas
con grupos que haya en la comunidad, con grupos de ayuda mutua que se generen, es decir, intentando salir del centro de salud y devolver a las mujeres el poder sobre sobre la gestión de su propia salud. Una sesión muy importante. Una cosa que yo quería destacar que creo que es valiosa para los RELAs es el tema de los mapas de activos en bienestar emocional que se hacen desde los GRUSE. Esta sesión de descubriendo los tesoros de mi comunidad, que hay a mi alrededor que me puede ayudar para promocionar mi bienestar físico y emocional y qué puedo aportar yo, creo es una sesión fundamental que obtiene, y a lo largo del grupo se obtienen mapas, como decía, de activos en salud emocional y también física, que creo que pueden convertir a las trabajadoras sociales y a las mujeres de estos grupos en agentes clave para poder seguir trabajando en fomentar activos, en fomentar recursos que cuiden del bienestar emocional a nivel local. Esta es la técnica que se utiliza para la sesión esta de identificación de activos, y estos son los ejes que se trabajan. Si existen asociaciones sin ánimo de lucro, centros de servicio de uso público o privado, servicios comerciales o de tipo económico, ofertas y servicios culturales, zonas verdes y equipamientos de uso público, y elementos que no se encuadren, que tengan que ver con cultura, con elementos más intangibles que permitan a nivel local cuidar de la salud mental de estas mujeres, que son las que piensan en este momento, pero que a lo largo del tiempo están identificando elementos comunes que pueden cuidar del bienestar de los ciudadanos de ese municipio, de ese barrio. Aquí algún ejemplito que creo que no sé si lo compartí con vosotros, de activos comunitarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, con fotografías sobre elementos identificados por las mujeres como elementos donde acudir o que pueden ayudarles a manejar mejor sus malestares, esos paseos por el campo, esos entornos en abierto, esas actividades al aire libre, esos centros de participación o esos colegios alrededor de los cuales se generan sinergias y movimientos de apoyo social, los lugares privados, por ejemplo, como gimnasios o lugares o clases de, que pueden actuar como elementos para poder seguir cuidando de la salud mental una vez que termine, los pequeños placeres como comercios que producen productos de calidad y que generan bienestar, un poco todo. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa de bienestar emocional. En este caso no es de GRUSE, es hecho por jóvenes en los que en esas distintas capas que antes enseñábamos de de los determinantes sociales de salud, estos jóvenes identificaban activos, identificaban elementos que ellos consideraban que le ayudaban a cuidar de su salud mental. Si veis, pues a nivel personal, las amistades, el ámbito familiar potente, a nivel de grupos y asociaciones existen ahí nombres específicos de algunas asociaciones que son para ellos valiosas. A nivel de servicios y instituciones aparecen iguales, aparecen el gimnasio, la piscina municipal, el colegio, la casa de los jóvenes. Este tipo de mapas establecen elementos que cuidar y donde poder trabajar con ella temas de bienestar una vez que salen de de los grupos y además con toda la necesidad. Yo precisamente por eso me alegro mucho de poder hablar fuera de los centros de salud a gente que trabaja ahí en los municipios, porque se trata de esto, se trata de poder devolver al ámbito ciudadano, al ámbito local, a las mujeres, y que ese ámbito local pueda permitir que se cuiden, cuidarse tanto a nivel físico y en este caso a nivel emocional. Aquí otra forma de hacer mapas de bienestar emocional en los que se asocian a determinadas emociones, determinadas zonas, en donde pueden aparecer puntos, digamos, más conflictivos o de mejora, como elementos que sabemos que promocionándolos vamos a estar fomentando emociones positivas en nuestra población. Aquí este es el resultado de zonas dentro de, por ejemplo, un municipio que pueden tener más o menos problemas
de bienestar emocional, precisamente con esas tarjetas de color, identificando aquí esta zona de Teresita con esta parte de rabia, de algo que no está funcionando y que puede estar generando mayor malestar en sus vecinos, que además es muy diferente, por ejemplo, de esta zona de Río, ¿no? Esta técnica ayuda mucho a los municipios a identificar zonas donde puede haber barrios, donde puede haber zonas que cuidar o que ver qué está pasando ahí en la convivencia, en la edificación, en los servicios que se prestan para poder cuidarlo. Y ya luego aterrizando dentro de la parte de género, de cómo se trabaja género dentro de las sesiones, os quería dar algunas pinceladas. Por ejemplo, esta transparencia la saco de las transparencias de las diapositivas que utilizan las trabajadoras sociales en sus sesiones, y es parte de esa sesión de pensamiento en la que se parte de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, de ese enfoque feminista de Simone de Beauvoir, en la que directamente, partiendo de ese enfoque cognitivo de que hay pensamientos que nos hacen daño, pensemos en algunos patrones de pensamiento que hemos aprendido como mujeres que nos pueden estar haciendo daño, ¿no? Y en cómo esa socialización diferencial nos ha hecho ser las mujeres que son las personas adultas que somos hoy, siendo el ser mujeres un capítulo central de esos patrones de pensamiento. Esto en la sesión de pensamiento. En la sesión de emociones, como decía, se trabaja desde un enfoque de inteligencia emocional con habilidades emocionales distintas, y desde ese enfoque se intenta identificar las diferencias. Y en las diferencias nosotros encontramos que los patrones más frecuentes entre mujeres son patrones de emociones que tienen que ver con la introversión, es decir, con el afrontamiento de las situaciones, muchas veces revertiendo, no reclamando hacia afuera o no enfrentando, no con rabia, no con ira, sino que suelen estar vetadas en la socialización inicial de la crianza temprana de las mujeres, es decir, se le deja más que se suele vetar ese uso de la agresividad y se producen más emociones relacionadas con la tristeza por no conseguir determinados objetivos o por verse sometida a determinadas situaciones, con la culpa por esos patrones que generan y que revierten hacia adentro determinadas lecturas sobre dónde debo de estar o hacer o qué debo de hacer y no hago, y sobre la ansiedad en relación a ese querer estar en determinados lugares y no poder estar en esos lugares de belleza, de cuidado, de entrega, de abnegación, de otros muchos valores que se nos han inculcado a las mujeres desde jóvenes. En cuanto a habilidades emocionales, como decía, a nivel de habilidad emocional se trabaja sobre todo el tema aquí de la relajación, del manejo de estrés. Se trabaja con el enfoque en los cruces, se trabaja con la relajación progresiva de Jacobson, que es mucho más física y más fácil de aprender que otros modelos de relajación. Y mucho a lo largo de la parte de la sesión de gestión de emociones con la autonomía emocional. La autonomía emocional es una habilidad que nos permite mantener determinada emoción a pesar de las circunstancias, eh, y esa muchas veces relacionada con el cuestionamiento. Aquí tenéis un ejemplo concretito que podéis verlo en la página web de GRUSI, que están las técnicas, están en los anexos cada una de las técnicas que se utilizan, y por ejemplo está esta en la que se trabaja la culpa. Nosotros la trabajamos en concreto partiendo de forma, intentamos que sean amenas los contenidos, y bueno, pues en este concreto utilizamos, creo que no vamos bien de tiempo, si no podemos compartirlo después. eh, lo hacemos partiendo de un vídeo de una chirigota de Cádiz, que de la Femme Fatal, que se llama Así la culpa, y que prácticamente con su letra ya nos tiene el encuadre hecho, porque cuestiona un poco la utilidad de la culpa en las mujeres y el para qué sirve, y el cuestionamiento de esa emoción y de la funcionalidad de esa emoción. Gran parte de las veces que nos surge a las mujeres es la parte fundamental de esta práctica que se hace en los GRUSI. Esto en relación a las mujeres. Aquí, por ejemplo, en meta y objetivos igual, la construcción de las metas y de los objetivos de las mujeres se hace desde ese análisis de cuestionamiento de cuántas y cuáles de los objetivos que nos planteamos en la vida están o no están sesgados por esa educación que hemos recibido, y luego en la identificación de metas que, aparte de
las que el patrón nos haya enseñado son valiosas para nuestra construcción personal y cómo poder enfocarnos a su consecución. Lo que os decía, está de apoyo mutuo, que es fundamental en esta. Se habla de la sororidad, de la importancia de la alianza entre mujeres para poder defenderse de las circunstancias adversas, que en nuestro caso también incluyen un mundo que muchas veces nos relega por enfoques machistas en muchos ámbitos, y también del cómo seguir después, ¿no? Para poder seguir después, cómo de importantes son esas redes de apoyo social que consigamos en el grupo y en esos lugares de la comunidad que hemos identificado a lo largo de las sesiones. Y el trabajo en equipo también. Y bueno, aquí os presento, no me voy a extender mucho más porque creo que ya, si no, voy a consumir el tiempo de Encarni. Os presento el esquema de hombres, solamente destacar algunas diferencias grandes. Si veis, el inicio y el cierre es muy parecido. Sí que se diferencian, por ejemplo, la sesión de emoción, que la sesión de emoción está ligada en este caso a la autoestima. Si recordáis, en las mujeres se hablaba de autoestima más ligado con el patrón de pensamiento, con esos patrones de exigencia. Aquí, en la emoción, el mensaje que con los hombres se trabaja todo el rato es el cuestionamiento de patrones dañinos para el cuidado físico y emocional que tienen que ver con esos patrones de invulnerabilidad, de no expresar emociones, de poder tener que resolverlo todo ellos solos, de no pedir ayuda. Pues se trabaja a todos los niveles con esos patrones de pensamiento que pueden estar generando, pues eso, daño a nivel del cuidado físico y del cuidado sobre todo emocional, que es lo que aquí interesa. A nivel de emoción, deciros, por ejemplo, así como botón de muestra, que se trabaja mucho más el manejo de la ira. Aquí, como veis, no se asocia el manejo de estrés, no se liga a la sesión de emoción, sino que se trabaja en una sesión específica de autocuidado. Como decíamos, se enfoca de forma diferente. En las mujeres hablábamos mucho, mucho de empoderamiento, y con los hombres se habla mucho, mucho de sensibilizarlos hacia sus propios malestares, hacia sus propios problemas físicos y emocionales, y hacia la necesidad de tener que cuidar de sí mismo. Y el manejo de estrés aquí se sitúa como una forma de cuidado en ese discurso que en esa sesión se plantea. La de meta y objetivo y resolución de problemas es similar. Siempre, bueno, la de comunicación y resolución de problemas se resuelven de forma similar, aunque partiendo de lugares diferentes, porque en ambos momentos se desarrolla mucho la pertinencia de desarrollar habilidades asertivas y de negociación democrática, no de imposición, ni agresiva ni pasiva. Y bueno, ya antes de terminar, rápido, que si no, como digo, me como lo de Engarni, hablaros un poco de cómo están los GRUSE a nivel de implantación en Andalucía. Este es un poco el gráfico que resume el número de mujeres en naranja y el número de hombres que finalizan los GRUSE. Si veis, el número sigue siendo muy diferente. Los grupos de mujeres siguen siendo mucho más populares que los de hombres. Tenéis que ver que para los centros de salud la mayor parte de las demandantes son mujeres, y es mucho más fácil identificar mujeres con necesidad que hombres con necesidad, precisamente por este tema de la petición de ayuda. A pesar de que los GRUSE hombres muchas veces se difunden fuera de los centros de salud para poder localizar posibles hombres interesados o con perfil. A pesar de eso, como veis, la diferencia sigue siendo abrumadora, aparte que también los malestares emocionales pues afectan fundamentalmente. Las diferencias siguen siendo por género muy importantes. Aquí veis el bajón de los años de pandemia, en los que los centros de salud se cerraron. En el 19 se produjo esa primera baja, se mantuvo más o menos el nivel, pero sin embargo durante los años de pandemia los niveles fueron mínimos. En el año 23 estábamos deseando poder tener datos de los años 23 y 24. No he podido traer muchos datos de esos años porque he hecho la consulta, pero no lo he podido obtener a tiempo. Pero como veis, ya en el año 23 se recupera, incluso por los niveles previos de pandemia, la participación, los grupos de mujeres y de hombres en ambos casos. Aquí
esta es una de las tablitas que yo quisiera haberos traído actualizada con los años 23 y 22, 23 y 24. Sí que he consultado de forma verbal y sí que me han dicho que, y correspondiendo con estos datos, los años 22, 23 y 24 lo que se produce es una recuperación de estos datos previos, de número de mujeres que participan, de número de hombres que participan. En lo que no se ha logrado todavía reponer la cifra es en el número de centros de salud, número de UGC de atención primaria, número de centros de salud que ofertan cruce. Previos a la pandemia, 7 de cada 10 centros de salud del Servicio Andaluz de Salud ofrecían cruce, es decir, estábamos hablando de la mayor parte de los centros de salud ofreciendo cruce. Datos posteriores, por lo que me comentaban esta mañana, están en el 60%. Hemos bajado un poquito, que no tiene que ver con la pandemia, pero no solo con la pandemia. Lo que comentaba antes con Encarni, así off the record, que tiene que ver con un relevo generacional que todas las administraciones, también la local, lo habréis sufrido, están sufriendo, porque gran parte de los funcionarios y del personal del SARS eran profesionales que se contrataron en los años 80 y que están en edad de jubilación y que durante justo estos años de post-pandemia están marchándose, están dejando sus puestos de trabajo y están siendo sustituidos por gente que no termina de tener ahora mismo contratos estables. Lo comentábamos con Encarni, se han hecho contrataciones, pero de forma temporal, con sustituciones, sin haber todavía sacado esas OPEs que permitan trabajar es decir, llegar bien y de forma estable en todos los centros de salud. Me consta que la estrategia CRUSE sigue siendo una estrategia muy valorada a nivel de consejería y a nivel de SAS, que se va a seguir invirtiendo en ella, que se sigue invirtiendo en formación de la gente que está llegando, que como le decía también a la compañera, aparte de la formación que se hace virtual para el conocimiento básico de los CRUSE, se está desarrollando una iniciativa de mentoría que permita que estos seniors que se nos están jubilando puedan ser capaces de formar a compañeros que se están incorporando y que esta iniciativa se mantenga en los años venideros. Estos son datos de nuevo sobre el total de personas que han iniciado los CRUSE, las personas que han pasado por CRUSE a lo largo de estos años. Han sido casi 30.000 hombres y mujeres, en su mayoría, como habéis visto, mujeres, 16.000 y casi unos 100 hombres, unos 1.000 hombres, y que bueno, son grupos que por estar en atención primaria pierden, como veis, casi el 60% de la gente que inicia no acaba, y que tiene mucho que ver pues, con que los malestares emocionales impulsan a participar en las primeras sesiones, pero el requerimiento de trabajo en los malestares de 8 sesiones, pues no todo el mundo lo soporta. Es decir, no estamos hablando de un problema serio de salud que me ate de forma firme a un cuidado y a unas sesiones que tienen este nivel de exigencia. Deciros que existe dentro de la página CRUSE, podéis ver todo el desarrollo que hay de evaluación de los CRUSE, que CRUSE ha desarrollado formatos de evaluación como este diseño longitudinal, cuasi experimental, en el que participaron 228 mujeres, en el que se midieron elementos que tenían que ver con la mejora en sintomatología de ansiedad y depresión, y algo muy interesante para vosotros como municipio, que tenía que ver con calidad de vida medida como participación social, como elementos relacionados con esa, ahora os digo exactamente qué, también con el consumo de servicios de psicofármacos, que eso se acompañó de un estudio cualitativo, que los resultados de ese estudio decían que, perdón, ya se ha pasado, que había un efecto positivo en activos personales, que las mujeres experimentaban mejora en su autoestima, más que en el grupo control. Había un efecto positivo en la mejora de la confianza de las mujeres y en el sentido de comunidad. Como digo, CRUSE aporta elementos muy interesantes a nivel local porque trabajan el nivel, como digo, de comunidad y de apoyo mutuo de barrio y de municipio. Habían también mejorado los síntomas clínicos con escala de depresión y ansiedad, es decir, que a niveles de sintomatología ansioso-depresiva también se ha manifestado eficacia, y habían mostrado un efecto positivo en esta calidad de vida que yo quería comentaros, que también es interesante para este ámbito, que tiene que ver con el desarrollo personal, como haya a nivel personal con habilidades personales, con las relaciones interpersonales, algo muy fundamental para la mejora del bienestar emocional, con la inclusión social, con un elemento que sobrepasa los elementos de salud y que tiene
tiene mucho valor a nivel comunitario y a nivel de municipio, y la autodeterminación y participación en la comunidad. No conseguimos en aquel momento reducir los datos de prescripción farmacéutica de ansiolíticos en su mayoría y de algunos antidepresivos, pero sobre todo de benzodiazepinas, de ansiolíticos, ni tampoco reducir la frecuencia de las citas. En el estudio cualitativo que se hizo acompañando aquel estudio de mujeres, los discursos planteaban precisamente lo de la renovación automática de las prescripciones, que ha sido algo que se ha trabajado posteriormente desde la campaña Benfetoid y de farmacia. Se ha reducido, por ejemplo, la prescripción de benzodiazepinas de 6 meses a un mes, y eso ha impactado inmediatamente la cantidad de fármacos que se consumen y se prescriben. Es decir, la gente, una vez que pasa el mes y superada la crisis, no renueva la receta y no tiene ese fármaco en casa. Ahí se ha impactado de forma brutal. Y por otra parte, en cuanto a la frecuencia, bueno, hablaban de ese tema de la disponibilidad, y también este tema arraigado, ¿no? de el miedo a no tener ese psicofármaco como algo que es científico, ¿no? Como ese halo que se le da a la parte biológica, a los fármacos, que todavía sigue manteniendo. Y entonces muchas mujeres confesaban que seguían sacándolo por si acaso, que aunque se encontraban mejor, pero por si acaso en algún momento determinado le hacía falta. En cuanto a la frecuencia de la cita, hay que tener en cuenta que muchas de ellas eran cuidadoras y que con gran frecuencia consultaban no solo por sí mismas, sino también por la situación de sus familiares. Deciros que también se está ahora desarrollando toda una línea de evaluación de lo que son los grupos de hombres, para ver cómo están funcionando los grupos de hombres, y que aparte de estas líneas por separado de medir la eficacia en esta variable de bienestar emocional y de calidad de vida, se está también midiendo y evaluando bastante cómo impactan o cómo están sirviendo los GRUSE también para identificar, detectar y acompañar situaciones de violencia de género que salen sí o sí cuando se hace un abordaje de enfoque de género, del malestar emocionales y de patrones de pensamiento que nos pueden estar, es decir, de manifestación de las desigualdades y de las adversidades que nos vienen por esa situación de desigualdad social en salud. Aquí tenéis la página web, la dirección de la página web de CRUSE, donde podéis seguir profundizando si os interesa esta iniciativa. Y ya pues daros las gracias y dejar de compartir. Ha sido un poco sprint, pero es que si no, no dejaba a nadie más. Es que, claro, son muchas cosas, lleváis muchos años haciéndolo, es un pedazo de programa con unas cifras espectaculares, ¿no? De impacto en la población, ¿no? De la cantidad de gente a la que habéis llegado, de resultados. Claro, es que da para mucho. Es una década y pico de trabajo. Totalmente. Te están felicitando y agradeciendo en el chat. Y mira, hay una pregunta que a lo mejor te la hago para que la contestes rápida y así la dejamos resuelta. Es de Jesús, del Distrito Granada. Te dice: enhorabuena por tu presentación, Almudena. Pregunta, habida cuenta de la importancia de la línea de mapeo de activos en el modelo de salutogénesis que planteas y mirando al marco de la EPVSA, bueno, la Estrategia de Promoción de una Vida De Saludable de promoción de la vida Andalucía. saludable. ¿Habéis elaborado mapas de activos comunitarios con estos colectivos? Se pueden consultar y podrían ser una herramienta fundamental en la recomendación por parte de los profesionales y la ciudadanía, y él os anima también a que se pudieran subir a la web del Ministerio Localiza Salud de activos precisamente. Entonces, bueno, ahí te dejo la pregunta. Pues la verdad es que es un planteamiento muy interesante. Nosotros es verdad que hemos acompañado todo el rato al nivel local. Las trabajadoras sociales son ahora mismo las depositarias de esos mapas de activos, y son las con quienes a nivel local podéis coordinaros mejor para conocerlos. No obstante, yo tomo nota de esta propuesta que nos hacen, y poder nosotros hacer un análisis de esos mapas de activos surgidos de los GRUSE es una propuesta muy interesante, que yo creo que puede, como dice él, dar muy buenos ejemplos de qué identifican las mujeres como elemento importante a nivel transversal para cuidar de su bienestar emocional. Sí, sí, me lo anoto. Muy bien, pues entonces seguimos, si os parece. Bueno, te están poniendo cositas en el chat, ahora las lees tú, Muchas gracias. Almu. Sí, sí, sí. Em, perdón, que me he distraído con el chat.
Bueno, pues que muchísimas gracias, Almo. Luego seguimos contigo en la ronda de preguntas. Delia, entonces ahora seguimos contigo, Delia Bonachera, y con ella vamos a hacer ahora un parón, ¿no? Entre las dos presentaciones y vamos a hacer una práctica de bienestar. Gracias. Sí, Vale, vale. flojito, pero sí. Es que estoy ronquilla también, que vengo de una gripe. Ay, pues ánimo. ¿Se me escucha bien Bueno, entonces un poco? sí, se escucha muy bien, Delia. Te dejo entonces, te cedo la palabra, el Sí, micro. la vamos a hacer como, le dije a Almudena también de hacerla como muy cortita, así como teníamos 5 minutos, pues hacerla un poco de la zona pues de la cara y vamos a hacer la relajación muscular de Jacobson. A quien le dé un poco más de vergüenza y tal, pues que quite la cámara y ya está. Y se va guiando un poco por mi voz. Bueno, pues vamos a empezar de abajo a arriba, vamos a empezar por la zona de la boca y terminaremos por la zona de la frente. Y se hace 10 segundos y se descansa siempre el triple, 30 o 40 incluso. ¿Vale? Entonces, pues empezamos por la boca. Eh, el objetivo sería apretar todo lo que podamos en 10 segundos, un labio contra otro, ¿vale? Todo lo que podamos. Venga, empezamos ya. Apretamos, apretamos, apretamos todo lo posible. Vale, y descansamos. Descanso. Vale. Vamos a la misma vez que estamos descansando, vamos a ir a otro grupo muscular, vamos a ir a la zona, lo que sería pues los mofletes y tal. Lo que vamos a hacer también es como si estuviéramos sonriendo mucho, 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 ¿vale? Eh, y apretamos, aprieto, aprieto, aprieto. Venga, un poquito más y soltamos. Soltamos la musculación, el aire. Descanso. Mientras que seguimos descansando, vamos a ir a por otro grupo, ¿vale? Que sería la zona de los ojos, ¿vale? Que es una zona siempre donde tenemos mucha tensión y el objetivo es, tenemos los ojos cerrados, pero apretarlos mucho uno contra otro, ¿vale? Todo lo que podamos. Venga, aprieto, aprieto, aprieto fuerte, aprieto y descanso. Muy bien. Vale, y ahora vamos a ir también a por lo que sería casi ya el último grupo, también muscular, que es la zona de la frente. Para ello lo que vamos a hacer es subir las cejas todo lo que podamos, ¿vale? Venga, subimos las cejas, aprieto, 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 venga, todo lo que pueda. Y descanso. Bueno, nosotros lo podríamos seguir. El objetivo de la relajación de Jacobson sería poder hacerlo en realidad de una forma unilateral, izquierda-derecha o derecha-izquierda, pero como teníamos tan poquito tiempo, por eso decidimos hacerlo un poco más facial para que Encarni tuviera, que fuera más mejor con el tiempo, ¿vale?
pero bueno, siempre sería el objetivo hacerlo siempre el doble. Siempre lo que hagamos de tensión, siempre el doble mínimo o el triple para la relajación. Y bueno, ya está, le dejo el caso en Carni que no le quiero quitar mucho como más tiempo, que si no vamos a ir un poquillo más atrasados. Y ahí se ¿Vale? ve sobre todo la, ¿verdad? La diferencia entre la sensación de tensión y la de relajación, ¿no? Para poder... Sí, hay una cosa muy chula que a mí me gusta mucho que para los niños, que está también en YouTube por si la queréis poner, que es el cuento como del gato, la tortuga, y sería como lo mismo que es la tortuga que se mete como en el caparazón, el gato que se estira, y es una relajación que a los niños les gusta mucho, como una especie de cuento, y también es para Jacoson, de Jacoson. Bueno, pues muchas gracias. Y Muchas muchas gracias, gracias, Elena. Delia. Estas cosas, aunque sea 2 minutos, la verdad que vienen fenomenal para bajar un poco, ¿no? La tensión. Pues bueno, entonces ya vamos con Encarnación. Cuando quiera, muchas gracias. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale, pues voy a, que es la primera vez que lo hago, a compartir la presentación, ¿vale? ¿La tienes abierta en tu escritorio? Sí, la tengo, solo me quedaría poner en modo presentación, ¿vale? Lo único. A ver, Vale. Ahí la estamos viendo, efectivamente, y vale, a ver, porque yo la veo sin presentación. sí, Yo la veo nosotros más... también la vemos sin Ah, vale, presentación. vale. Pues entonces, Pues arriba en vista igual, ¿no? ¿ahí? ¿Ahí está bien? Ahí está, Vale. perfecta. Muy bien. Pues bueno, pues eso, aunque ya me habéis presentado, pues soy Encarni García, soy psicóloga clínica y creo que es muy importante, ¿no? Que agradezco mucho la oportunidad de comentar un poco mi papel, porque es verdad que somos nuevos relativamente. Entonces, está bien bueno, desde los municipios y demás se conozca un poco nuestras funciones, nuestras aportaciones, ¿vale? Y eso es un poco lo que voy a intentar. Voy a resumir mucho, pero bueno, un poco una idea de lo que somos y por qué y qué podemos aportar en este sentido al bienestar emocional, ¿vale? Y bueno, yo estoy en Almuñécar, efectivamente, en el Centro de Salud Almuñécar, que abarca también Gete, Otíbar, La Herradura. Es un centro muy grande, con muchísima población, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué hace el psicólogo clínico, ¿no? Especialista en atención primaria. Pues bueno, fue un proyecto que, como digo, es relativamente nuevo. Se pensó en él a raíz sobre todo de la pandemia, pero sí es verdad que ya anteriormente pues había como una demanda, ¿no? De mayor atención a la salud mental y sobre todo una atención a la salud mental pues más cercana, más eh, accesible, ¿no? Al final, estar en el centro de salud, pues el psicólogo está al lado del médico de cabecera, está al lado de la enfermera, es bastante distinto, ¿no? Bueno, a un hospital o a un equipo de salud mental comunitaria, que es un poco como hay como más barrera, ¿no? Y entonces, pues, a través de eso, lo más importante aquí es intentar activar las propias capacidades de la población general, ¿no? Para con ello conseguir una vida más saludable y, por supuesto, también, que a veces es el gran olvidado, la salud mental, ¿vale? Y bueno, pues en 2020 fue cuando se empieza un poco a gestar esto, ¿no? Se publica un plan de mejora y se ve oportuno que se empiece a trabajar con 26 facultativos de psicología clínica, uno por cada unidad de gestión en ese momento. Ahora hay más, pero en ese momento se empezó con 26. Yo fui una de esas 26 de las que empecé a trabajar ahí. Y sí, comenzamos en febrero-marzo, no se empezó por igual en todos sitios. Yo empecé en marzo-abril de 2021 y bueno, pues se plantea como un programa piloto para empezar a trabajar con el psicólogo dentro de la atención primaria. Entonces, en mi área, que es área sur de Granada, se elige Almuñécar porque fue el centro de salud que estuvo más dispuesto a participar, a colaborar, ¿no? A poner los recursos. En un principio nosotros pues hubiéramos elegido Modril, pero bueno, pues no hubo la recepción que se esperaba y entonces pues agradecimos que Almuñécar siempre fue un centro que estuvo muy dispuesto a atender la salud mental y muy concienciado con el tema del bienestar emocional. Entonces, por ahí pues se hizo ahí y estupendamente. Entonces, pues como en todo lo nuevo, pues se propone una cartera de servicios, ¿no?
Y entonces, pues bueno, nosotros estamos en el centro de salud, efectivamente, ¿no? Porque tenemos que estar pues en lo comunitario, en lo cercano, en relación con atención primaria. Pero es verdad que no pertenecemos a atención primaria, es decir, seguimos perteneciendo a especializada, ¿no? Atención especializada. Y bueno, eso tiene sus pros y sus contras, pero bueno, poco a poco se va mejorando. ¿Y hacemos el mismo trabajo que los compañeros de salud mental comunitaria? No, no lo hacemos, ¿no? Em, Ellos tienen un perfil, pues, una población que tiene, pues, trastornos mentales, pueden ser moderados, pueden ser graves, ¿no? En nuestro caso nos centramos más en un trastorno mental común, es decir, en algo más leve, más limitado en el tiempo, ¿no? Y bueno, esa sería un poco la diferencia. También la diferencia está en que nosotros, al estar en el centro de salud, pues estamos más cerca de lo comunitario, del pueblo al final, ¿no? Estamos, pues eso, al lado del ayuntamiento o al lado del centro de servicios sociales, o, en fin, estamos, la verdad que los centros de salud suelen estar muy centrados en ese aspecto y entonces, pues, muy bien. Al final, en los equipos de salud mental, ya sea por la carga de trabajo, la cantidad de pacientes, hay mucha más distancia, más dificultad, ¿no? A la hora de coordinación, ¿no? De comunicación. Entonces, esa es una gran ventaja en nuestro caso. ¿Qué cartera de servicios y funciones se propuso así de forma general? Bueno, lo voy a explicar de forma muy general y luego me voy a centrar en lo que más me interesa, que al final es la prevención y la promoción, ¿no? Entonces, en relación a primaria, ¿cuál sería el papel? Pues al final, sensibilizar, formar, ¿no? Tanto a los médicos, a enfermería, a otros servicios, ¿no? Sobre aspectos psicológicos de la salud, ¿no? De la salud en general. Y sobre todo, pues coordinarnos con instituciones como educación, justicia, servicios sociales, servir de apoyo y colaboración en determinados casos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con educación tengo muchísima coordinación, de lo que más. Con servicios sociales también. Con justicia, pues en determinadas situaciones, en determinados casos también se puede hacer, ¿no? Pero en mi caso, particularmente con educación, servicios sociales, sí que hay mucha coordinación. Entonces, en relación, por ejemplo, a los compañeros que trabajan en el equipo de salud mental comunitaria, en mi caso, lo que suelo hacer es servir mucho de nexo de unión, ¿no? Con primaria, de agilizar a veces las coordinaciones, que como digo es muy difícil cuando no estás en el sitio físico, a veces pues depende del teléfono, depende de que tenga agenda tiempo para poder llamar al compañero, que el compañero te pueda atender, que no esté ocupado. Al estar en el centro de salud y también tener un poco más de tiempo para esa coordinación, pues se facilita mucho más, ¿no? Y a veces pues hago un poco ese papel de coordinadora, ¿no? Pero bueno, es un poco eso. En la población, pues sobre esto creo que es lo más importante. Que haya menos demora en atender a las personas, que se pueda ser más cercana, porque al final lo que decimos, tu despacho está al lado del médico de cabecera, ¿no? Y eso lo hace mucho más accesible. Que muchos de los problemas de salud mental no lleguen ¿no? a una atención más, pues en este caso al equipo de salud mental comunitaria, porque se intervenga pronto y se intervenga de manera que mejore la situación y ya no sea necesaria una derivación y además, sobre todo, esto que es tan importante y que es cierto que es un problema, reducir, ¿no? Los tratamientos farmacológicos siempre que sea posible, ¿no? Es uno de los objetivos más importantes. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Así un poco, ¿cuáles son los puntos, no? El primero es el más importante. ¿Por qué? Porque es lo fundamental. Al final es coordinarnos los problemas de salud mental de los usuarios, de los pacientes, pues con las personas que los tratan con más frecuencia, con los que los conocen, ¿no? Y así poder ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Y nos coordinamos y colaboramos pues, con los médicos, pediatras, enfermería, trabajo social, enfermera de enlace, que no está ahí, pero también se hace mucho, incluso con fisioterapia si fuera necesario, ¿no? Y eso es un poco la base del programa del psicólogo clínico en atención primaria. No es la única función y evidentemente la segunda pues tiene un peso importante porque aunque solo tendría que ser un 50%, pues a veces es más, porque son las necesidades, ¿no? Que sería la actividad asistencial directa, ¿no? Pues tratar a los pacientes directamente en consulta.
pero hay más, ¿no? Entonces también importante pues las reuniones para hablar de casos puntuales que muchas veces se quedan en esa reunión, es decir, el médico te plantea un caso y tú pues como psicóloga clínica especialista le dices, pues mira, yo lo enfocaría por aquí, intentaría aquello, intentaría esto, el médico lo pone en práctica y en muchas ocasiones se queda ahí, ¿vale? Se queda en primaria y bien. Bueno, también, por supuesto, pues tiene que haber un espacio docente, ¿no? Y por eso Delia, que ha sido mi última resi, que ha estado conmigo, pues yo siempre tengo 3, 4 meses un residente conmigo, un residente de psicología clínica, pero que bueno, pues también podría ser un MIR o un enfermero especialista o lo que fuera, ¿vale? Por supuesto, también pues dar sesiones a los médicos y a otros profesionales de atención primaria en el propio centro de salud, es decir, dentro de sus sesiones clínicas, pues tenemos también nuestra parte que damos, ¿no? Determinadas cosas que pueden ser interesantes para ellos, para poder abordar también los problemas de salud mental y fomentar ese bienestar emocional. Y bueno, el quinto punto, que es el que más me voy a centrar, que es lo que hablamos de prevención y promoción de la salud mental. Entonces, desde el programa se plantea que, bueno, es algo, un punto importante, que en este punto hay algunas cosas en las que nosotros vamos a servir de apoyo, un poco de apoyo de otros profesionales, ¿no? Un poco de supervisión, apoyo para determinadas intervenciones. En otros casos sí que participamos nosotros activamente o nosotros nos encargaríamos de las actividades. Entonces, dentro del programa voy a poner así como líneas generales de las que se plantean. Una, por ejemplo, sería el programa de salud infantil y adolescente, sobre todo, pues eso, fomentar lo que estamos hablando tan importante, el bienestar emocional, pues trabajar sobre el apego seguro, la parentalidad positiva, el buen trato a la infancia, estilo educativo saludable, ¿no? Como guión, ¿no? Para luego pues, plantear cosas concretas. También un poco en la misma línea, pues programas como por ejemplo Forma Joven, que supongo que conoceréis mucho, Creciendo Salud, ¿no? También es punto importante pues el tema del protocolo TDAH, bueno, pues por eso también tenemos mucha relación con los coles, ¿no? De cómo se aplica, un poco, ¿no? Organizar y demás. En atención temprana también si se da el caso y oportuno, también un poco servir de apoyo. Coordinarnos con técnicos de salud del área, ¿no? Para determinadas gestiones. Y como pongo aquí un poco subrayado, pues sería también importante intervenciones comunitarias en ámbitos, pues, servicios sociales, educación, justicia, ayuntamientos, es decir, que esto está recogido en el programa, adicciones, atención a la mujer, movimiento asociativo para la promoción de la salud mental, ¿vale? Y entonces, bueno, dentro de mi área, yo voy a explicar un poco lo que hago yo y también he querido hacer un poco un sondeo de lo que hacen también el resto de compañeros en Andalucía, que no está todo, pero bueno, un poco una muestra de lo que hacemos. Entonces, en mi caso, como digo, es verdad que tenemos mucha relación con los centros educativos. Eso también lo facilita la enfermera escolar, que tenemos un trato muy cercano y muy directo y trabajamos mucho juntas. Y entonces, pues hacemos muchas sesiones en centros educativos, tanto en primaria, por ejemplo, pues se ha trabajado bastante gestión y conocimiento de las emociones en niños y niñas. En institutos, pues se ha trabajado sobre todo estas tres vertientes, que es prevención de la conducta suicida, el conocimiento sobre la imagen y la autoestima, pues desde la prevención sobre todo de los problemas de conducta alimentaria, de los TCA, y el autoconocimiento de los cambios que ocurren en la adolescencia, que esto lo ha hecho Delia hace poquito y creo que fue algo muy chulo y que seguiremos haciendo. Como digo, todo esto, en mi caso, pues va gestionado con la enfermera escolar, que también es verdad que es una figura muy importante. Y también, aparte de lo educativo con menores, pues bueno, yo hago varias sesiones al año de un grupo psicoeducativo. Aquí estaríamos hablando un poco de un paso por encima de los GRUSE, ¿no? Serían personas que sí que tienen una patología, pero sería una patología leve, ¿no? De tipo ansioso-depresivo. Es decir, no están para GRUSE, pero tampoco están para una derivación al equipo de salud mental comunitaria. Entonces, yo me he basado en un programa que hicieron en Jerez, que se llama Cuida de tus emociones, que lo hicieron en pandemia y la verdad es que está bastante bien,
pues bueno, son unas 8 sesiones de 1 hora más o menos. Yo suelo tener grupos pequeños, 7, 8 personas, se hace en el mismo centro de salud. Y bueno, pues se trata de una manera psicoeducativa, aunque es verdad que, bueno, pues a veces profundizamos un poquito más. Pues activación conductual, trabajo con los pensamientos, pues autocuidado, pues relajación, habilidades sociales, un poco se hace así. En cada sesión se trabaja una cosa y luego pues se hace un resumen de todas ellas, ¿no? Y la verdad es que los grupos suelen ser bastante satisfactorios, tanto para mí como para las personas que acuden. Es verdad que el tema de los grupos a veces cuesta y bueno, es algo que seguimos teniendo un poco de rechazo, un poco de miedo, pero a ver cómo poco a poco se van aumentando los grupos que se pueden hacer. Y luego también, pues la participación, tanto directamente como en asesoramiento de GRUSE y GRAFA. Pero es verdad que como dice Almudena, y en mi caso en mi centro de salud, pues el tema de los GRUSE ha sido un problema por el cambio de personal, de trabajador social. Entonces yo tengo la esperanza de que pronto, parece que hay una persona ahora mismo que está más estable y espero que se puedan hacer. Y con los GRAFA pasa un poco lo mismo, que los GRAFA lo hace enfermería. Ha habido mucha inestabilidad y es verdad que se ha intentado empezar y venga, vamos, y al final se iba esta persona y luego, bueno, pues ya cuando venga otra, pero tengo otras cosas primero que hacer y bueno, ahora parece que ya sí que van a empezar el Grafa también mi centro de salud. Sí, en Garni solo decir Sí. eso, ¿no? Que parece que se han contratado ahora a figuras de enfermería familiar y Ah, comunitaria, ¿no? De especialistas, mm, y que en principio hay como 400 enfermeras que esperemos que eso. se puedan situar Tiene de buena forma pinta. estable, si tiene buena pinta, a ver. Sí, sí. Y bueno, pues ahora un poco a nivel de otros sitios, ¿no? Dentro de Andalucía, de lo que han podido hacer otros compañeros, pues son muchísimas cosas. Entonces voy a dar unas pinceladitas de cosas que se están haciendo o se han hecho, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces tendríamos pues grupos de parentalidad positiva, ¿no? Con padres, grupos para padres de niños con TDAH, ¿no? Una problemática bastante importante, ¿no? De tipo psicoeducativo, de ayudarles a gestionar, a manejar, ¿no? Un poco las dificultades de sus niños. Talleres con padres sobre apego seguro, de la importancia, ¿no? De lo que supone, ¿no? La crianza del principio, ¿no? Del apego y demás. El tema del dolor crónico y cómo afrontarlo en formato taller, que es algo muy interesante, la verdad que sí, porque el dolor hoy en día en los centros de salud yo creo que es una a mí también me llega mucho, pero es una problemática importante, la verdad. También se han hecho, muy interesante también, que no nos olvidemos de los mayores, ¿no? Que a veces nos olvidamos un poco de ellos, están como más, los mayores también tienen dificultades y también necesitan bienestar emocional. Y se han hecho también en algunos sitios talleres en los propios centros de mayores llamados Mejorando mis emociones, ¿no? Y un poco trabajando las emociones básicas y cómo dentro de, pues eso, de los recursos, cómo ayudarles, ¿no? A ver, más cositas. También se ha hecho, pues eso, formación a enfermeras escolares, bienestar emocional, sobre todo para que ellas también puedan poner en práctica determinadas cosas con jóvenes con ese objetivo. Asesorar también en otro tipo de programa a enfermería, ¿no? Para lo mismo, ¿no? Para que puedan ir desempeñando diferentes cosas. Talleres, por ejemplo, para pediatras, ¿no? De cómo manejar miedo y fobias, sobre el protocolo TDAH, afrontar la separación de los padres. Y como digo, es muy interesante hacerlo tanto para pediatras como formación, como para a veces los propios usuarios, ¿no? Para los padres. A ver, más cositas. Bueno, lo de prescripción de ejercicio físico, que ya lo comentó el compañero en la jornada, súper interesante, súper... A mí me encantó, la verdad, la posibilidad de reunirse en espacios comunitarios para hacer deporte y aprovechar, ¿no? Para hacer esas intervenciones de apoyo. Me pareció muy, muy chulo, la verdad que sí. Se han hecho también pues, charlas sobre el propio bienestar emocional en Jornada de la Mujer, organizadas por los propios ayuntamientos. En otras áreas, pues, talleres de crianza, del posparto, ¿no? Que son el posparto, por ejemplo, en una situación tan, bueno, tan frágil, ¿no? En determinadas mujeres, acompañamiento incluso en la menopausia.
También para familias con personas que tienen familiares con demencia, pero que sobre todo tienen problemas pues, más de sintomatología psicológica, problemas conductuales, ¿no? Que tan difícil es de manejar estas situaciones. También, pues bueno, campañas de sensibilización municipal para fomentar divorcios no conflictivos, la importancia de separarse, pero separarse bien, ¿no? Priorizar eso, que uno se pueda separar bien y que no haya luego pues determinadas problemáticas, sobre todo con los hijos. Algo muy chulo también que también se ha hecho en otra área, de colaborar con bibliotecas públicas para elegir un catálogo de bienestar emocional. Ya me queda poquito, o sea, he sido súper rápida. Entonces, bueno, la situación un poco ahora es, ¿hay un psicólogo clínico en cada centro de salud? No. Somos más de 26, Almudena sabe mejor que yo, creo que somos 40 y muchos, pero bueno, no 47. estamos, eso, no estamos en cada centro de salud, no. Ahora, al principio se hizo uno por cada área, ahora sí que es verdad que áreas más grandes tienen más, pero bueno, todavía queda un camino largo, bien porque, bueno, pues el tema de las plazas, pues evidentemente son muchos factores que tampoco a veces se pueden cubrir todas las plazas porque no hay personal. Entonces, bueno, en mi área, aquí en el área sur, pues sigo siendo solo yo. Y en Granada, pues en Granada capital son 2 áreas, pero creo que ahora lo voy a poner, son más centros de salud. Pero bueno, y no en todas las provincias tampoco hay la misma cobertura. Entonces, por ejemplo, aquí en Almería podéis ver pues, ¿no? que está en Ciudad Jardín, Megacalvo, Alborano, Andalucía, en Cádiz, pues los que veis, ¿no? En Casines, El Lugar, Cayetana Roldán, La Laguna, ¿vale? San Roque. En Córdoba, solamente aquí, en Santa Victoria, Matrona Antonia Mesa. Aquí en Granada, pues como veis, Cartuja, Atarfe, Santa Fe, Albolote, perdón, que se había, Bola de Oro, Guadix y yo por la área sur, que claro, yo llevo al Muñeca la Herradura Gediotiva. En Huelva, también solo 2, y en Málaga hay bastante. Pero bueno, no estamos en todo, evidentemente, ¿vale? Entonces, bueno, que he corrido mucho, pero prefiero también tener tiempo, pues si tenéis preguntas o lo que sea, poder contestarlas. Aquí tenéis mis datos de contacto. Este es mi correo corporativo y yo lo leo a diario, lo uso muchísimo. Entonces, si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda o lo que sea, contactándome a través de él, pues yo os contesto y os digo lo que sea, ¿vale? Y ya está. No sé qué más contaros por ahora. Muchísimas gracias, Encarni. Entonces, ¿dónde hay que echar el papelillo para que tengamos en todos los centros de salud Bueno, se una está psicóloga trabajando en como ello. tú? Sí, desde el Ah, grupo motor y todo eso están trabajando en ello. Así que esperamos que en un tiempo, pues sí que se consiga que haya uno en cada centro de salud. desde luego, a mí personalmente me parece un perfil profesional indispensable, ¿no? Ya. En todos los centros. Pues muchísimas gracias a las tres. Bueno, abrimos ahora tenemos este rato, casi media hora, pues para abrir micros, para que participéis todas las personas que queráis. En el chat estáis escribiendo muchas cositas, habéis estado también intercambiando, entonces voy a rescatar solo lo que haya en formato pregunta y hay una muy concreta sobre los GRAFA y los GRUSE, ¿no? Tú has mencionado los GRAFA, Encarni, no sé si alguna de las dos queréis explicar brevemente para quien no sepa qué son. Y hay una pregunta que dice, ¿creéis que existe confrontación entre Grafa y Gruse? En algunos centros ha habido desafecciones entre trabajo social y enfermería. Sí, si quieres, pues yo lo intento. A Tú ver, creo que sabes también un poquito de Grafa. y también estoy en el grupo Motor Grafa, estoy en transversal en las líneas que intentan apoyar el desarrollo de iniciativas de atención a la salud mental en la atención primaria, desde la promoción hasta los casos más moderados graves. Y bueno, para quien no lo conozca porque yo creo que quien lo pregunta sí que lo conoce, pero quizá a lo mejor no lo conocéis, GRUSE es una estrategia de promoción de salud, es cierto. Ahora vamos a hablar de la teoría, ¿vale? Primero, GRUSE es una estrategia de promoción de salud que ofertan los trabajadores sociales en los centros de salud. Como ya habéis visto un poco, ya hemos conocido bien. Los grupos de afrontamiento de ansiedad
son grupos más específicos que Perdona, eso es solo GRAFA, ¿no? GRAFA. Grupo de Los afrontamiento de grupos de ansiedad es afrontamiento de GRAFA. ansiedad en atención primaria, GRAFA, son grupos que están ahora mismo ya, antes no estaba asignado, se han asignado para ser desarrollados por personal de enfermería. En adelante vamos a formar sobre todo a personal de enfermería especialistas en atención familiar y comunitaria, gente de las especialidades que se está contratando con mayor formación en enfermería dentro de los centros de salud, pero tenemos también enfermeras y enfermeros previos con experiencia, sin esa especialidad. Bueno, a lo que iba. Los grupos de afrontamiento de ansiedad son también una intervención grupal, pero es una intervención más específica solo sobre sintomatología ansiosa, especialmente centrada en lo que es son las técnicas de conocimiento y de manejo de la ansiedad. Están dirigidas ya más a personas no con malestares emocionales difusos asociados a situaciones adversas, es decir, no con población sana, sino con población que empieza a tener problemas para el manejo de la ansiedad. Una ansiedad leve, porque como dice Encarni, una ansiedad más severa debería de ser atendida en los casos en que no hay psicólogo clínico en atención primaria, una moderada por ello, por la unidad de salud mental comunitaria. Debería ser derivada a la unidad de salud mental comunitaria en casos más graves. En primaria, el proceso ya establece que la parte moderada, la ansiedad moderada, se pueda trabajar ahí. Es decir, antes de que vaya a más, como decía Encarni, si trabajamos bien en primaria, podremos evitar que haya cuadros más complejos, cuadros más complicados. Si las personas logran entender cuál es su problema, logran manejar con determinadas técnicas el control de su ansiedad, eso no irá a generar un problema crónico más grave. Bien, en cuanto a la confrontación entre GRUSE y GRAFA, esa es la teoría. La práctica es que GRUSE está instaurado, como digo, en el 60% de los centros de salud, la mayor parte de los centros de salud, bueno, más de la mitad de los centros de salud de Andalucía, desde hace ya una década, muchos de ellos, es decir, con mucha perspectiva. En relación a GRAFA, los grupos de afrontamiento de ansiedad han funcionado fundamentalmente en zonas muy específicas, han funcionado en Málaga, en Sevilla, en muy poquitos sitios durante esta década anterior por motu propio, por iniciativa propia, y ha sido recientemente desde que, por ejemplo, se han estado desde el año 2021, post pandemia, cuando se ha venido a reforzar la línea de grupos de afrontamiento de ansiedad. Ahora mismo nosotros a nivel central, aquí desde la escuela, hemos formado como a 68 profesionales en los grupos de afrontamiento de ansiedad, es decir, que estamos en una fase muy inicial. En este año se ha dado un pistoletazo gordísimo, un empujón gordísimo a este tema, como decía, con esa contratación de las enfermeras comunitarias, que en principio debería de haber una por cada centro de salud, y la idea es que cada una de esas enfermeras comunitarias pueda prestar un grupo de afrontamiento de ansiedad en el futuro. Y luego las psicólogas clínicas están en 47 centros. Esta es un poco el bullying loco de cómo están las inversiones en iniciativas en bienestar emocional dentro de los centros de salud. En este momento, en esa situación, se producen, como dice, esos enfrentamientos y más. Dependiendo del lugar, puede haber cruce o no puede haber cruce. Puede haber psicóloga clínica o no puede haber psicóloga clínica. Puede haber una enfermera que ya lleve 10 años haciendo GRAFA, como en el caso, por ejemplo, del Porvenir en Sevilla o en el Palo, o puede no haber nadie. Es decir, que dependiendo del centro de salud estamos hablando de realidades muy diferentes porque todavía no había una estrategia común. Hacia el futuro, ¿cuáles son las líneas? Las líneas son intentar que todos esos recursos que ya se le pidieron a primaria en su inicio se puedan desarrollar, es decir, que podamos contar con trabajadoras sociales que oferten GRUSI, con enfermeras que oferten GRAFA, con psicólogas clínicas que puedan estar por encima echando una mano a todo lo que tiene que ver con esa atención a todo el paquete, es decir, coordinando y a todo el paquete de leves moderados de cara a poder modular toda esa demanda que existe y que, como veíamos en la última jornada de salud mental en atención primaria, pues son 3 de cada 10 casos de los que ve un médico, y si le sumamos los malestares emocionales ligados al afrontamiento de enfermedades, podemos estar hablando de 1 de cada 4 casos, de un 25% de las consultas que se hacen en atención primaria tienen que ver
con afrontamientos ineficaces, con problemas de malestar emocional ligados a la salud. Entonces, estamos en esa encrucijada. La idea es poder fortalecer todo lo que ahora mismo hay en personal que no son psicólogos, porque hemos topado también con el tema de que los psicólogos clínicos son pocos, ya son escasos para poder abastecer la atención a los casos graves dentro de la red de salud mental, y es imposible ofertar 424, 411 psicólogos clínicos, que sería lo que necesitaríamos para tener uno por centro de salud. Sí que se están viendo progresiones, es decir, estamos ahora mismo en una ratio muy baja de psicólogos clínicos, sí o sí hay que subir esa ratio, sí o sí hay que plantear cómo acercar esa figura a primaria, y estamos viendo a ver con qué podemos contar para poder ir en una progresión de años ofertando esa atención psicológica con esa calidad que dan los psicólogos clínicos, que es verdad que complementa y es vital para poder apoyar la labor que puedan hacer enfermeras con formación en intervenciones grupales de ansiedad específica o trabajadoras sociales con malestar emocional, que le da esa transversalidad, ese criterio para poder también clasificar y valorar con el médico qué es mejor en cada caso, qué intervención, qué recurso, qué orientación viene mejor para cada persona, para cada caso, que yo creo que lo tienen sobre todo ellas en la cabeza y que no lo tiene nadie más. Así que en eso estamos. Confrontación la hay. A ver, las trabajadoras sociales son un colectivo mucho más pequeñito y también muchas veces se sienten amenazadas por el crecimiento y el empoderamiento del personal de enfermería. Sin embargo, es que yo lo veo desde arriba, lo vemos clarísimo, desde los servicios de análisis de la escuela y desde consejería y de quienes trabajáis en psicología clínica, es decir, quien coordina este tema en salud mental lo ve clarísimo. Tenemos una demanda tal que tendríais que ver cómo son las primeras consultas de la USMC. Están colapsadas. La gente que vuelve a los cruces no vuelve desde el México, vuelve desde la USMC, que no pueden atender a más casos y que son casos en muchas ocasiones de malestares que han llegado allí porque en primaria no han podido responder. Tenemos un reto gordísimo todavía por delante. Almu o Encarni. Verónica, enseguida te doy la palabra. Es que hay en el chat una pregunta que justo tiene que ver con esto último que estaba comentando Almudena, y es en relación con la figura del psicólogo general sanitario. Si no hay suficientes psicólogos clínicos, ¿se plantea que de alguna manera o hay alguna cabida para los psicólogos generales sanitarios en primaria? Al menos en temas de promoción, no de la parte de consulta. A ver, ahora mismo hay como varias líneas abiertas en consejería y están todas como un poco en deliberación. Por una parte, está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la estrategia de promoción de una vida saludable, y ahí los técnicos de educación para la salud en gran parte tienen perfil de psicólogos generales sanitarios, y se quiere promover que eso sea así más. Y se quiere promover que no estén solo a nivel de distrito. Esta es una vía, es decir, el fortalecer la presencia de psicólogos generales sanitarios trabajando en promoción y en bienestar emocional, porque gran parte de ellos tienen perfil de psicología general sanitaria y lo podrían hacer no bien, muy bien. Es decir, esa es una de las líneas de apuesta. Pero luego está todo lo que tiene que ver con la atención a casos leves y moderados. Y ahí es donde habrá que ver cómo se sigue fortaleciendo con perfiles más específicos que atienden desde la clínica, desde el lado de cómo superar problemas que ya no son fáciles. No estamos hablando de promover salud, sino de enfrentar patologías, de enfrentar problemas de salud. Yo sí puedo hablar. Claro, claro. Es que es un tema muy delicado, la verdad. No quiero Sí, tampoco, pero es cierto que yo creo que aquí el objetivo es fomentar que poco a poco se vayan ampliando las plazas PIR de formación y que cada vez seamos más psicólogos clínicos formados, con toda la preparación y todos los conocimientos para que las personas sean atendidas lo mejor con calidad. posible y exactamente con calidad. Y yo creo que ese debe ser el objetivo, sobre todo cuando estamos hablando de intervención, de tratamiento psicológico, ¿vale? Lo demás, pues efectivamente me parece interesante el tema de la figura del técnico sanitario para abordar muchas cosas que creo que sí, que podrían ser algo que se podría hacer muy bien y podría cubrir muchas necesidades. Entonces, en ese sentido, bien. Era un poco eso lo que...
Muchas gracias a ambas por responder la pregunta. También hay algún otro comentario en el chat en relación con este tema, ¿no? De quién está legitimado para atender estas situaciones. Verónica, que tú has levantado la mano. Sí, Te era en escuchamos. relación a esa conflictividad que decía ahí alguna persona en el chat sobre los trabajadores sociales y los enfermeros en relación a los GRUSE, los GRAFAS. Yo soy trabajadora social, he hecho tanto GRUSE como GRAFA. Como grasa. Yo Eso es creo otra, que se complementan perfectamente en el área de Antequera. No estoy en el área de Antequera, pero en el área de Antequera han seguido un modelo que les ha funcionado muy bien, porque es verdad que para los GRUSE hay momentos en los que la persona no está preparada para hacerlo, porque a lo mejor está un nivel de ansiedad tan alto que no puede hacer un trabajo grupal adecuado. El GRAFA, yo como digo, he trabajado con él, tiene menos exigencia a nivel grupal de abrirse, es un poco más pasivo en ese sentido de, bueno, seguir las indicaciones y tal. Y yo creo que prepara a la persona perfectamente para luego hacer otra intervención grupal que podría ser el, el GRUSE u otra cosa que se le planteara, o si no baja sus niveles. Aquí, por ejemplo, yo estoy en el área de Jerez, pues tenemos los grupos psicosociales que llevan las compañeras tanto de primaria como de salud mental, todas trabajadoras sociales, pero tal. Luego tendríamos el tercer nivel, que son los grupos de ayuda mutua, cuando ya se ha hecho una intervención grupal, tal. El conflicto puede haberse dado porque hay zonas como, por ejemplo, digo, Antequera. Yo hice GRAFA en la zona de Osuna, pero en la zona de Antequera llevaban ya mucha tradición de hacerlo y de pronto como que se les quita esa opción, cuando todavía los enfermeros no están formados. Y me consta y me constan las inseguridades que tienen respecto a esto. Entonces, quitar sin poner otra cosa, bueno, me deja un poco a todo el mundo, ¿no? claro, hasta que esté desarrollado efectivamente. Cierto, es lo que os decía, en cada centro de salud tenemos una realidad ahora mismo a vuelta de que no había una línea común. Lo único que había común era el impulso a GRUSE, que sí que se ha cristalizado y que tenemos trabajadoras con mucha experiencia en muchos centros. Em, Vale, pues entonces queda un poco resuelto, ¿no? Aclarado este tema, Grafa, Gruse y bueno, al final yo creo que también lo bueno es que se pueda trabajar en equipo y que todos los perfiles Sí, profesionales que estáis en el sistema sumen. pues sumen y que existen estos programas, estos proyectos además que son súper interesantes, entonces pues que entre todos lo podamos sacar adelante y la población se beneficie, pues creo que es el Sobre todo, objetivo súper, vamos, el objetivo súper interesante. Y permitidme, si no hay, ahora mismo en el chat no hay ninguna pregunta y parece que tampoco hay ninguna palabra pedida, no sé si alguien quiere participar, porque si no, yo tengo una preguntilla que lanzar. No solamente a Almudena, Encarni y a Delia, sino a cualquier persona que queráis contestar y que estáis conectada. Y es, bueno, es una pregunta trampa, ¿no? Pero al fin y al cabo, en esta actividad de la Red Local de Acción en Salud, donde hemos querido dar este espacio para que nos contéis, bueno, estos proyectos que se hacen desde la estrategia de salud mental, ¿no? Pero cuáles son las relaciones que pueden tener con lo que se hace en RELAS, cuál es el beneficio mutuo que se puede obtener, porque es interesante que los municipios conozcáis estos proyectos, cuáles son las sinergias, eh, cómo podemos mutuamente, ¿no? beneficiarnos, RELAS, de los recursos que vosotras estáis contando y al revés, cuál es el trabajo común, ¿no? Es un poco lo que quería poner encima de la mesa, ya os digo, para que vosotras podáis dar vuestra visión como invitadas hoy, pero también para cualquiera de las personas que estáis conectadas y que trabajáis, o apoyáis RELAS o apoyáis alguno otro de estos proyectos y los conocéis, pues que podáis comentar un poco vuestra visión, ¿no? Y nos sirva un poco también para, bueno, pues para cerrar la sesión, ¿no? Desde ahí. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Contestar? ¿Almu tú, quizá? Yo ya en mi presentación algo había apuntado, ¿no? Sobre GRUSE y lo que se puede trabajar desde GRUSE, que puede echar una mano y cómo la trabajadora social del centro de salud
no solo por GRUSE, sino por más cosas, puede ser un agente clave para los planes locales de salud en este ámbito de bienestar emocional y en otros. Y bueno, en general, esa sinergia, es decir, el centro de salud no deja de ser un elemento, yo creo que clave para poder trabajar en esos planes locales. Y el bienestar emocional, esperemos que eso, que con todo lo que se va añadiendo desde esos mapas que se trabajan en los GRUSE, desde esos grupos de ayuda mutua que en muchos lados surgen, desde esas asociaciones que se pueden fortalecer. Es decir, es que yo creo que la sinergia es que es necesaria. Como veis, gran parte de los mapas lo que están es retratando los municipios, retratando determinados lugares, determinados centros, determinados grupos, determinados barrios. Es decir, que están siendo como llamados, ¿no?, a participar en ese eje de bienestar emocional, que yo espero que sea un eje también clave dentro de esos planes de salud locales. Ojalá que sí. ¿Alguien más quiere comentar algo, contestar a esta pregunta? Hola, mira, algo que creo que es importante también es que creo que es fundamental que seamos conscientes de que al final el malestar emocional no es algo que en muchas ocasiones se tenga que tratar en el centro de salud, sino que en muchas ocasiones ese malestar emocional se va a beneficiar muchísimo de los recursos comunitarios, de los recursos de ayuntamientos, de asociaciones, de lo que hablamos, de todos esos activos de salud, ¿no? Que muchas veces al final pues eso, ese sufrimiento, ese malestar, te lo depositan en la consulta, pero realmente en consulta no es donde se puede, ¿no?, mejorar, sino que muchas veces tienes que tirar de la asociación de fibromialgia, del grupo que se hace en el ayuntamiento de gimnasia o ¿no? Eso ayuda mucho más, casi siempre, que el psicólogo o que el fármaco, ¿vale? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no?, que estemos conectados en ese sentido. Creo que es muy interesante eso. Sobre todo cuando hablamos de población sana, es decir, que gran parte Exacto, estamos exacto. precisamente previniendo uno de los mayores problemas que han sucedido en esta década, que es la patologización de los Exacto. malestares, ¿no? El ponerle una etiqueta y un diagnóstico y un Bien, tratamiento farmacológico a algo que no es un problema de claro, salud, sino que es un claro, problema de otro tipo. social, un problema de otro tipo que se resuelve en Variado. otros lugares. Bien, Variado, efectivamente. Y mm, eso. a mí lo que Y más... por desgracia, Mm. ¿perdón? Ah, ¿yo puedo hablar? Ah, sí, Delia, perdona. Sí, digo que a mí, por ejemplo, lo que más me ha gustado de primaria, que quizás no se puede hacer como en otro recurso, no el tema quizás de la promoción de la salud, que es verdad que es el mejor recurso como para poder hacerlo, ¿no? Y es verdad que, pero muchas veces creo, ¿no?, que incluso desde los mismos profesionales a veces promover la salud no es prevenir la enfermedad, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y hoy en día hay muchos discursos siempre a lo enfermante, ¿no? Que en Carnillo lo estábamos hablando mucho con los adolescentes, que a veces promover la salud no es dar charlas de ansiedad, sino al revés, de hablar de malestares, ¿no? Ir integrándolo en un discurso cada vez más natural, de que es que el malestar está en la vida, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque a nosotros nos piden muchísimo, en Carni que tiene, eso lo hace muy bien ella, mucha coordinación con los colegios, ¿verdad? Nos piden muchísimo siempre sobre patologías como si fueran patologías clínicas, ¿no? Y no creo que haya tanta clínica, o sea, no puede haber tanta clínica, sí hay clínica, pero todo el mundo no puede tener clínica en todo momento. Yo creo que es casi imposible, ¿no? Y a veces te llegan derivaciones, ¿no?, de que el paciente refiere ansiedad y no es que no la tenga, que claro que tiene, pero es malestar reactivo a algo, ¿no? Y es verdad que, bueno, creo que es verdad que en primaria falta todavía mucho esta parte todavía más de promover, y no solo también con los colegios y tal, sino entre el mismo equipo profesional sanitario que pueda diferenciar muy bien, ¿no?, qué es malestar y qué no lo es, porque se cuelan muchas derivaciones mucho y perdemos mucho tiempo también en eso, ¿no? En decir, bueno, es que esto no requiere una atención especializada ni clínica, ¿no? Sí, es verdad que vivimos en una sociedad que ha denostado y que entre los patrones que tenemos que cuestionar, de los que hablábamos antes, está este tema de que tenemos que ser felices, ¿no? El tema de la happycracia que está escrito en un montón de lugares. Este tema de que hay que ser feliz por obligación, porque si no hay algún problema grave en nosotros que nos hace estar tristes o estar
enfadados o estar, y que esas emociones son desagradables pero no son patológicas, es decir, que esas emociones nos están muchas veces identificando elementos de nuestra vida que hay que cambiar o que hay que enfrentar de otra manera. Y en ese enfoque positivo los ayuntamientos y las localidades pueden trabajar muchísimo a nivel de generar conexiones, de generar espacios donde la gente se encuentre, donde la gente pueda volver a establecer esos vínculos que se han perdido. Y luego, pues eso, el poder disfrutar es que, trabajar en bienestar a nivel local puede ser tan sencillo como cuidar de determinados espacios eh, eh, físicos, naturales. Hay muchas líneas en las que se puede trabajar, pero sobre todo en esto, en fortalecer todo lo que tiene que ver con el enfrentar de forma no médica, no clínica, las respuestas emocionales que son adaptativas, naturales. No es normal que alguien se muera y no estés triste, no es normal que pierdas el empleo y te dé igual, no es normal tener un posparto difícil sin apoyo, y criar un hijo y tener una jornada laboral y estar contenta y feliz. No es normal. Lo que no es normal es tener un diagnóstico por eso. Totalmente, es verdad que todo nos conduce a tener que estar felices todo el rato y claro, es que no, es imposible, ¿no? Y luego lo que hablábamos también en el encuentro, que a mí me encantó, Almudena, tu ponencia inaugural, ¿no? De eh, cómo muchos malestares son producidos bueno, pues por las condiciones de vida de Claro, la gente, ¿no? Y eso se puede trabajar también desde los municipios, ¿no? Se puede trabajar en mejorar o en facilitar la vida de las personas y claro. los entornos de las personas y eso genera bienestar, ¿no? También mucho malestar individual está generado por unas condiciones comunitarias, ¿no? O por un malestar que es más comunitario o más social, ¿no? Y ahí se puede intervenir también. Bueno, Y hay un veis, arbolito que ha levantado la mano. Ay, perdona, ¿querías tú decir sí, sí. algo? No, no, mejor la mano, mejor la mano. Miguel Ángel. Estás tan poseído por reglas que ya no tienes carita, sino arbolito. Perdón por la broma. Estás ahí, no te vayas, habla. Uy, pues no, se ha ido. Miguel Ángel, Yo lo que iba a comentar mientras era no eso, tienes micro. Ah, Almu, pues escríbelo ah, y si quieres lo leo. eso. Pero no te has ofendido, ¿no? Almu, mientras que él escribe, si quieres tú seguir comentando lo que Vale, ibas a yo decir. comentaba que, por ejemplo, gran parte de las iniciativas que desde psicología clínica se hacen en promoción tienen que ver con eso, pues, por ejemplo, con cómo se trabaja en el cole, los mensajes de qué emociones son naturales, de cómo identificarlas, ¿no? En esos mensajes de normalizar determinadas emociones, es fundamental el trabajo local. Dentro de los colegios, dentro de las asociaciones de mujeres, que en gran parte tienen espacios en los ayuntamientos, dentro de los grupos de yoga, de zumba, de peñas de fútbol o de que son a nivel local sitios donde la gente se encuentra. En esos lugares, el ayuntamiento, junto con los servicios de los centros de salud, junto con es decir, haciendo equipo, podemos trabajar muchísimo en esos mensajes. Y en los mensajes GRUS también, los mensajes relacionados con el género y la salud mental, ahora que estaba hablando de las asociaciones de mujeres y los de hombres, también. Sí, hay una intervención también en el chat en ese sentido. Dice, Conchi, pienso en la medicalización de la vida y en relación a los procesos de la misma, desde salud solo no podemos abordar el problema. Los sistemas organizativos, políticos, comerciales tienen un gran peso y necesitan intervenir. Lamentablemente se ha empleado la pastilla milagro para olvidar mi malestar. A ver, Miguel Ángel. Ah, vale, que no querías hablar en realidad. Venga, pues. Entonces, ¿alguien más quiere escribir, plantear algo en el chat o abrir micro e intervenir? No, bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? Que creo que terminar, ¿no? Con toda esta parte que estábamos hablando ahora de lo importante también de cuidar lo social, las relaciones y promover el bienestar desde todos los ámbitos que tenemos cerca cada día, pues es un mensaje fundamental.
Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por vuestras intervenciones, por contarnos todo, bueno, todo lo que nos habéis contado. A ver si hay una intervención más en el chat. Creo que con los adolescentes nos quedamos cortos. Las intenciones son maravillosas, pero podemos hacer más. Bueno, la verdad que es una edad súper importante para, bueno, pues para casi todo, ¿no? Enhorabuena a todas, ha sido magnífico. Bueno, pues como os decía, muchísimas gracias a las tres. Yo creo que ha sido un espacio maravilloso para conocer lo que hacéis, ¿no? Para conocer este espacio de conexión entre lo que se trabaja desde salud mental en el ámbito comunitario y el ámbito de la salud local en el que trabajamos en RELAS. Y creo que nos ha abierto muchas posibilidades de reflexión y de pensar en cómo establecer esas conexiones y al fin y al cabo trabajar por el objetivo común que es promover la salud y en este caso la salud, bueno, la salud mental y el bienestar emocional en toda la población. Así que bueno, con ese objetivo de seguir trabajando por mejorar ese bienestar emocional en la población, muchísimas gracias a vosotras tres, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Y bueno, hasta la próxima. Ya sabéis que en unos días tendremos el vídeo disponible en nuestro canal de YouTube y en la web de Relas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Nos Mireia. vemos prontito. Chao. Muchas gracias a todas. Adiós.